Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy, como labor constante a esta Cámara, a este Congreso, le sigue correspondiendo como hacedor, como legítimo intérprete de nuestra norma de normas, velar por la plena vigencia de los preceptos constitucionales y hacer realidad estos postulados como principios de acción, como axiomas de transformación, como letra viva y anhelo de nuestro pueblo. Nuestra Constitución es el resultado de luchas del pueblo de México por alcanzar valores fundamentales inherentes a los seres humanos: justicia, igualdad, libertad, sustentada en el principio básico de la vida de las y los mexicanos. Fue respuesta a la violencia, a la discrepancia, a la inseguridad, a la intranquilidad, a la desigualdad y, por qué no decirlo, a la mezquindad, al derramamiento de sangre y pérdida de vidas que representó el conflicto armado que nos enfrentó durante gran parte del siglo decimonónico y principios del siglo XX a los mexicanos. Desde el punto de vista político e ideológico, nuestra Carta Magna retoma las banderas centrales de la Revolución Mexicana y, en esa medida, representa la derrota del viejo régimen, caracterizado por dos rasgos fundamentales: la inequidad en el reparto de los bienes materiales y culturales y la sólida concentración del poder político en una decadente, corrupta y brevísima clase dirigente. Retomó valores y principios de su antecesora, la Constitución de 1857, los puntos de consenso entre centralistas y federalistas, los encuentros entre liberales y conservadores del siglo decimonónico. Incorporó axiomas como el de La Salle, que cinceló en su obra la frase: las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores reales de poder imperantes en la realidad social. A 96 años de su promulgación, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugna para que sigamos reconociendo la vigencia y aplicación de nuestra Carta Magna. No olvidemos que la primera reforma a la Constitución ocurrió en 1921, paradojas del destino, y fue precisamente en materia educativa. Reafirmo lo externado por mi compañera preopinante en esta tribuna: Nueva Alianza va por una reforma educativa que no lacere derechos de los trabajadores. Desde entonces hasta este momento se han emitido 206 decretos de reforma constitucional que han modificado 555 veces los artículos constitucionales. Los números son contundentes. Ha habido una labor constante por parte de las y los legisladores a lo largo de los años, lo que es necesario que analicemos a fondo para hacer cambios sustantivos en cuanto a la calidad de estas reformas y su viabilidad en la aplicación. La enorme herencia de la Constitución de 1857, vinculada con la Revolución, es sin lugar a dudas la Constitución de 1917, que, olvidando los límites del derecho constitucional clásico y vigente entonces en el mundo, conjuntó en sus preceptos los ideales revolucionarios del pueblo mexicano
dándoles forma para crear verdaderas instituciones sociales y económicas en su beneficio. Hoy aquí, en este Palacio de San Lázaro, deben resonar las voces de los constituyentes, como la de Heriberto Jara Corona solicitando que se rompiera con la estructura tradicional de las constituciones para incorporarles los derechos de los trabajadores, como la de Froilán Manjarrés demandando que se escuchara el clamor de los mexicanos que exigían un mayor bienestar, la voz de Carlos Gracidas exigiendo que los trabajadores participaran en las utilidades de las empresas, o entre otras, la de Modesto González Galindo, afirmando que un pueblo analfabeto y oprimido no puede ser soberano. Nuestro Código Político de 1917 establece como una de las decisiones fundamentales que la soberanía nacional reside, esencial y originariamente en el pueblo, y que todo poder se instituye para beneficio de éste. Señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, y define a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Podemos aseverar hoy que México ha tenido y tiene estabilidad porque ha sabido renovarse, porque siempre ha buscado mejores metas dentro del orden institucional, dentro de su proyecto nacional, y porque ha sido respetuoso de los postulados que nos legaron los legisladores originarios de esta Constitución. Nuestra Carta Magna debe ser considerada como un documento vivo, dinámico y susceptible de modificaciones y adiciones, acordes a la compleja realidad de una nación en constante evolución y crecimiento, y no como un catálogo inalterable de ordenamientos jurídicos. En Nueva Alianza, conscientes somos que los problemas en el México actual todavía son enormes, pero para ello nos hemos comprometido con la ciudadanía a trabajar, impulsando iniciativas que sean generadoras de riqueza, que nos permitan superarnos poco a poco todas nuestras graves carencias, siempre apegados al marco de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A nosotros, a 10 legisladores, como a todas las mexicanas y todos los mexicanos, las dificultades y los retos no nos arredran. Sabemos con certeza que por más insalvables que parezcan, siempre estarán por debajo de las posibilidades y las fuerzas del pueblo mexicano. Por eso hoy enaltezcamos la visión del constituyente de 1916, de 1917, que en su sabiduría establecieron un proyecto nacional con base en la libertad, la democracia, la justicia social, en torno al principio fundamental de la vida, lo que ha dado con sus mayores alcances el que seamos una nación con estabilidad, con orden, con identidad nacional. Instituyeron artículos como el tercero constitucional, que en su texto original garantizaba ya el derecho social a la educación, para que ésta sea obligatoria y gratuita, legados que han permanecido y permanecerán, ya que forman parte intrínseca del proyecto de nación, de aquellos años y más aún de nuestros días, en donde la educación es la piedra angular, el umbral social hacia el cambio que tanto está demandando la sociedad mexicana. Incorporaron el laicismo como un faro de luz que vela por la independencia y la libertad. No es una antítesis religiosa, como ha sido comúnmente hecho manifiesto por elementos que se oponen al liberalismo, que forma parte de nuestro quehacer histórico. Al contrario, es un respeto a la separación entre lo metafísico y religioso y lo pragmático y costumbrista. Señoras y señores legisladores, los retos que aún tenemos son claros,
Sabemos que hay que mejorar las leyes en materia de procuración y administración de justicia, que hay que consolidar la protección de los derechos humanos, que hay que elevar el nivel de vida de millones de mexicanos y que hay que lograr una mejor distribución de la riqueza nacional. Para esos factores, siempre cuenten con el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Es cuanto, señor presidente. Y es mucho, señor diputado.